Ahí está, She's a Lady, un gran éxito del galés Tom Jones, que va a estar con su especial este sábado a las 14 en BM Online. Y nosotros estamos ahora, por supuesto, a través del canal 21 de Tigo TV, Educanal, canal 27 Copaco IPTV. Y ahí está la foto de Tom Jones, a ver, una de ellas, ahí está. Bueno, por supuesto, fue el gran sex symbol del pop, Tom Jones, considerado un símbolo sexual masculino por su carisma en el escenario, que generaba una conexión intensa con el público, y por su potente y distintiva voz que atraía y atrae hasta ahora a muchas personas, muchísimas personas. Su estilo llamativo, que incluía trajes ajustados, y su característica melena hacían que él se destacara entre otros artistas. Ahí está Tom Jones, y las letras de muchas de sus canciones, centradas en el amor y la seducción, reforzaron su imagen como un amante apasionado. Además, su actitud despreocupada y su fama de conquistador contribuyeron a esta percepción por parte de la gente también. La prensa y la cultura popular de los años 60 y 70 también jugaron un papel importantísimo en promover su imagen, consolidando su estatus como el ícono sexual y un referente de la masculinidad y el deseo en su época. Tom Jones. Bueno, dije todo esto porque al parecer nuestra invitada Gladys Venegas escucha los temas, reconoce los temas, pero dice que nunca cayó eclipsada bajo digamos, ese imán de Tom Jones. ¿Por qué? No apareció en mi radar. ¿No apareció en tu radar? No. ¿Cómo te va, che? Muy bien. Bienvenida, adelante. Bueno, vas a tener la ocasión de ver su especial este sábado a las 14. Y hay un montón de temas que te van a venir a la memoria. Y la presencia de este señor que cautivó a millones de damiselas en el mundo y hasta ahora lo sigue haciendo. Tiene 84 años y sigue cantando. 84 años. Ahí está hoy Tom Jones, a los 84 años. Bueno, hoy es el día del bibliotecario paraguayo también, así que saludamos a toda la gente vinculada con este mundo de las bibliotecas, de los libros. El bibliotecario paraguayo tiene su día especial, y también la gente asociada a el nutricionismo. El día del nutricionista paraguayo es hoy también. Saludamos desde aquí a nuestro querido amigo y colega Silvito Peña, que está todos los jueves. Mañana va a estar con nosotros Silvito, y seguramente va a arrancar con la celebración de un día del nutricionista paraguayo, ¿verdad? Porque mañana va a estar en Metabolismo en Acción, mañana a las 9, junto a Emmanuel Torres, así que van a recordar lo del día de hoy, que es el día oficial del nutricionista paraguayo. Y hoy es el Día Mundial del Pan también, y el Día Mundial de la Alimentación. Día Mundial de la Alimentación. Ayer hablábamos cómo se desperdician los tomates paraguayos porque viene aquel contrabando de tomates de Argentina. Entonces, como que el gobierno mira para otro lado y no hace énfasis en la producción local. Así que productores lanzan a la calle tomates y locotes también en repudio al contrabando. Ahí están los tomates lanzados ahí en las rutas. Agricultores se manifiestan hoy, también hoy miércoles, desde el lunes se están manifestando, exigiendo el cese del contrabando de productos frutihortícolas
que compiten deslealmente con la oferta nacional. Así también piden la desvinculación de autoridades encargadas de controlar el ingreso ilegal de mercaderías. Y yo apoyo esta moción de esta gente, de estos productores, porque es así. Si aquellas autoridades, o que fungen serlas, no actúan en consecuencia y no hacen bien su trabajo, tienen que ser apartadas automáticamente y que venga alguien más patriota a ocupar esos sitios, para beneficiar a los conciudadanos nuestros y productores de frutihortícolas, productores frutihortícolas, especialmente del rubro de los tomates, de los locotes y de todo lo que se puede producir, alimentar y acompañar en la huerta, en el campo nuestro. Bueno, y vamos a hablar de esto también para romper el hielo. Simplemente yo le pregunto, ¿por qué tanto contrabando? ¿Cómo no se para el contrabando? Querida Gladys Venegas Cristaldo, esta señora fue directora financiera de Itaipú, por un lado, tiene un doctorado PhD en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos. También obtuvo un máster en Administración de Empresas con concentración en bancas y finanzas en el INCAE de Costa Rica, y su tesis de doctorado fue sobre el Mercosur. Aquí entra el famoso Mercosur, y el Mercosur tiene que bregar para que se elimine el contrabando entre los países que conforman el Mercosur, para comenzar nomás, porque si no, ¿de qué Mercosur se habla? ¿Verdad? O sea que cada uno hace lo que quiere y nada. Entonces, querida Gladys Venegas, muchísimas gracias. Es licenciada también ella en Administración de Empresas y Contabilidad por la Universidad Católica de Asunción, con distinción sobresaliente. Tiene las uñas siempre bien pintaditas, pero no vayas a hacer así. Porque vos sabés que haces así, como no tenés el auricular, y promueve un ruido extraño en el micrófono, ¿verdad? Bueno, decime ese accionar tuyo, pero nada más, no hay ninguna. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, Gladys, siempre talentosa. ¿Por qué tanto contrabando y nadie hace caso de lo que están bregando los productores, lo que están lanzando a la calle los productores a través de lo que desparraman, los tomates, los locotes, el repudio, porque el Estado no los acompaña? ¿Qué pasa? Pasa que existe corrupción desde el momento que existe un contrabando cuando no debería existir. Entonces, bueno, pero siempre hubo contrabando. Siempre hubo contrabando en el sentido de no pagar los impuestos, porque el contrabando es no pagar impuestos en frontera. Ah, sí. Claro, porque si no entraría libre. Y un producto libre es aquel que no paga impuestos en la frontera o no tiene un arancel en la frontera. Entonces, cuando ingresan sin aranceles, el productor se encuentra que debe competir con un producto que como no paga ese arancel, como no paga ese impuesto, entonces resulta más barato que la producción nacional. Y esa es la competencia desleal, porque si ese tomate entrara legalmente, o sea, pagara impuestos, entonces compite de igual a igual. Competiría de igual a igual con el productor nacional. Pero como no paga ese impuesto en la frontera, o paga menos, porque realmente para que, no vamos a decir que ingresa gratis, porque no hay almuerzo gratis. Entonces alguien se está beneficiando con ese impuesto que a lo mejor era de un 10% y en este momento están recaudando un 5%, pero de alguna manera se paga por eso. Y el producto hace que el tomate que vende el supermercado o
la despensa resulte más barato que comprarle al productor nacional. Ah, sí. Esa es la... Entonces la resultante es que tiren estos productores todos sus productos a la calle, digamos, ahí a la ruta para manifestarse, hacerse sentir de que nadie los apoya. Creo que es una forma de demostrar, y ya se hizo siempre, era también, y fue una forma que tuvieron los productores en España de protestar contra los productos que venían de Francia y entraban al mercado español en desigualdad de condiciones, y decía, si no existe una protección, nuestros tomates los vamos a botar a la basura. Sí, claro. Entonces, son medidas de protestas que se han hecho en todos los lugares para levantar o hacer conciencia de la desigualdad que existe y que ese productor está teniendo dificultades para sobrevivir y para vender su producto. En este caso también te están diciendo, no nos compran nuestros productos porque compran el de contrabando. Y estos no deberían entrar en la cantidad que entran, porque evidentemente la producción nacional no satisface al mercado local y necesitamos importar. El punto no es cero importación, el punto es que ingresen pero paguen los impuestos correspondientes, y entonces competirían en igualdad de condiciones con la producción nacional. ¿Cuáles son los organismos que deben de velar para que esto no ocurra? Oficialmente, digamos, ¿cuáles son el Ministerio de Agricultura y Ganadería? No, en términos de control fitosanitario es el CENAVE. Ah, CENAVE. Sí, pero la DENIT, la que tiene ahora toda la... ¿Cómo se llama? Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT, sí, que comenzó ahora nomás, ¿verdad? Claro, porque... Óscar Orué es el... Claro. Óscar, hola Óscar. Mira que siempre te potenciamos a vos, pero esto tenés que solucionar la cuestión del... ¿Por qué se fusionó del con contrabando aduanas? de los tomates, ¿eh? Al fusionarse con aduanas, porque aduanas pasa ahora como parte de ingresos tributarios. Entonces, este problema es de la DENIT. O sea, aduana es Administración Nacional. No tiene nada que ver. Ya no tenemos una dirección de aduanas. Ah, ya no hay. No, es este organismo, DENIT, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Sí. Y la cabeza es Óscar Orué. Óscar Orué. Y entonces es uno de los, no sé si decir eslogans o uno de las frases de los funcionarios de este gobierno, es que justamente aumentó la recaudación porque se fusionaron tributación y aduanas. Entonces, sí, que como efecto de esa unión, entonces también se puede ver en los mayores ingresos tributarios. Pero aquí tenemos que el contrabando, en ese caso, o lo que no ingresa, es responsabilidad, en este caso, de la DENIT. Bueno, y tiene que entonces ponerse mucho más fuerte este organismo, liderado por el amigo Óscar Orué, para evitar este tipo de situaciones, porque bueno, esto no puede darse, no puede. Ayer hicimos un editorial, no enfaticé lo de la DENIT, pero yo creo que, no sé, como seguramente vos dijiste recién, se fusionaron, tiene que abarcar muchos frentes seguramente, y todavía no tiene no está con el... Esperemos, pero también hay que tener en cuenta de que esto de potenciar la producción nacional tiene que ser parte de una política nacional, de una política de Estado. Miren esa producción, esa producción vasta ahí tenemos en imágenes cómo se derrama esto, se protesta así, tirando todos estos productos hortícolas a la calle, y bueno, es lastimoso esto, es lastimoso. Porque hay un punto que es la seguridad alimentaria, y cada país trata, especialmente después del COVID, que quedó bien patente, que cada país tenía que asegurar su cadena alimentaria, lo mínimo básico, porque en un momento se te cierran todas las fronteras y de dónde te viene la producción no puede entrar. Entonces, con el COVID fue evidente de que había que potenciar esa producción nacional, y una de las formas
que Paraguay tiene para los ingresos, lo que diríamos a las pequeñas y medianas empresas, tiene que ver con toda la producción agrícola o frutihortícola. Frutihortícola, sí. Frutihortícola, porque es ahí donde va a estar el proceso de crecimiento del país. No va a venir por una serie de fondos, de grandes industrias o de préstamos. O de préstamos, sino por el desarrollo sustentable, sostenido de estos productores, que son los que de alguna manera están dando mano de obra a las familias. ¿Y qué pasa con ellos? Si ya que sus productos no son adquiridos, comprados, o ellos no pueden negociar con los mismos, vienen a las grandes ciudades a tratar de buscar otro trabajo, otro empleo, lo que sea. Otro empleo, entonces lo que es el hacinamiento en las zonas, las zonas marginales, y tenemos gente que finalmente no sabe, o sea, no está preparado para un trabajo en la ciudad, y porque lo que podría ser, que sería la producción frutihortícola, que también necesita una especialización, un cuidado permanente y una inversión en riego y sombra, de tal forma que la producción sea sostenible durante todo el año y no solamente 3 meses al año. Entonces hay que ver todo el proceso de forma tal que esa producción sea todo el año. Entonces tenemos los grandes invernaderos que le llaman, de tal forma que se produzca todo el año y no dependa la producción de frutas y hortalizas del clima. Lo que pasa en Israel. Israel en pleno desierto hace rato, hace décadas. Comenzaron ellos a que todo se produzca durante todo el año. ¿Y qué productos que son exportados por Israel? Flores inclusive, frutas, verduras, flores, hortalizas, en fin, impresionante. Y tenemos que toda esa producción frutihortícola, que cuanto más cerca mejor, y que no tenga tantos agroquímicos y tantos conservantes. Entonces, ver todo ese proceso, y ese proceso es parte de una política de Estado. Entonces tengo que querer financiar el proceso de riego y sombra, tengo que querer financiar el proceso de industrialización, el proceso de etiquetado, el proceso de comercialización en sí mismo, que es costoso. Entonces es una política y parte del Estado. Entonces, ahí esa política de Estado, pero ¿quién maneja esa política de Estado? Y esa política de Estado... No me diga otra vez el presidente, porque el presidente entonces... Debería ser el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio de Industria. Sí, el problema es que en industria se tiene solamente como industria todo lo que sería metal mecánico, cosas grandes, prendas, pero también la agroindustria es una industria. Y como tal no está atendida. La agroindustria es una industria. Y como tal debe ser atendida. Entonces tenemos como agroindustria, podemos decir, la leche, la carne, pero son los grandes productos estrella. Pero también frutas y hortalizas forma parte del proceso agroindustrial, porque podemos hablar y decir que tenemos la preparación de conservantes, la preparación de frutas y verduras congeladas, todo eso es agroindustria. Entonces, en este momento, muchos o parte se trae de Brasil y se envasa en Paraguay, pero aquí podríamos generar todo ese proceso de forma tal a cubrir al mercado local. También tenemos que entender que para los productores todo se reduce al departamento central. Claro, todos los caminos conducen a Roma, todos tienen que venir acá a Asunción. Y cuando podría hacerse otros lugares o centros de abastos que podrían estar equidistantes de los centros de consumo, como son Encarnación, como Ciudad del Este, y bueno, paremos porque no tenemos muchas grandes ciudades, pero el gran consumo... No, Coronel Oviedo, Villarrica, qué sé yo, allá... al sur, en el Ñembucú y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, es cierto todo lo que está diciendo. Por otro lado, el Banco Central del Paraguay
a propósito de la leche, se inauguró creo que ayer la ruta de la leche ahí en el Chaco, así Sí. que es fantástico esto. Que tiene por objeto también abaratar el costo de acopio, Sí. porque al tener un camino de todo tiempo, entonces es factible traer el producto en mejores condiciones hasta las plantas. Estarán muy contentos entonces los productores de lácteos y, bueno, productores de leche, porque ayer se inauguró, y ahí estuvo el presidente Peña y también la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y otras autoridades, este corredor importantísimo, corredor agroindustrial de la región occidental, conocido como la Ruta de la Leche. Así que ayer se inauguró y celebramos eso porque fuimos uno de los primeros que tratamos de concienciar de que eso tenía que cristalizarse alguna vez. Y ayer fue este tiempo, se dio ese tiempo, ese momento, y estamos muy contentos nosotros de que toda esa zona occidental pueda ir creciendo y se pueda ir deslizando correctamente a través de con sus productos, a través de esos camiones gigantescos que antes no podían pasar porque no tenían la carpeta asfáltica en condiciones, ese tipo de cosas. Por otro lado, el Banco Central del Paraguay dice que la economía crecerá más de lo previsto y que llegará al 4%. ¿Es así? Hay mucha expectativa de la inflación que se mantiene, también dice este Banco Central, en un 4%. ¿Es cierto eso? Bueno, creo que no. ¿Por qué te quedas así? Porque son dos factores que están relacionados, pero al mismo tiempo no relacionados. ¿Ah, sí? Porque se casan pero están divorciados. Sí, porque también diríamos podemos crecer, pero con una inflación, entonces los precios están inflados ¿Sí? de alguna manera. Se inflan los precios. Claro, la inflación es la suba de precios más allá de lo que está disponible para la gente. Bueno, pero esto que anuncia el Banco Central del Paraguay, ¿cómo analizás vos y nosotros para entender, por supuesto? El tema de la cuando un banco central, cuando las autoridades dan a conocer una tasa de crecimiento, están dando también una información de expectativa. Y lo que expectativa. Claro, y en este caso la expectativa es positiva y le están diciendo a los otros agentes económicos, inviertan más, esto va a crecer, ajustense o agrándense para satisfacer a una mayor demanda o para proveer mejores servicios. Es una expectativa que está creando en los agentes económicos. Que puede darse como no, entonces. Que puede darse como no puede darse. Y particularmente es vidrioso en el caso de Paraguay porque todo depende de las condiciones climáticas que se dan antes de que se dé este anuncio, porque no sabemos cómo va a estar en enero, febrero, marzo las condiciones para que efectivamente ese 4% se realice o no el próximo año. Pero ¿y cómo en Israel todo el año producen allá en el desierto? Porque ellos tienen... Que también se está inundando el Sahara, entre paréntesis, ¿verdad? Está más lejos el Sahara, pero... Pero en este caso, en el caso de Paraguay, somos clima dependientes en el sentido de que la producción de soja no está todavía, diríamos, con un sistema de riego. O sea, no tenemos un sistema de riego. Bueno, pero es una falencia nuestra. Es una falencia nuestra que está ligada al clima y que requiere de alguna manera... Pero lo que quiero decir es que la economía paraguaya, así como está hoy, es clima dependiente. Y ese clima dependiente significa, si hubo un buen año climático, tengo una producción récord. Si la producción no fue buena, entonces puede que no sea. Pero cuando hablo de expectativas, también digo la expectativa que tiene el gobierno, porque si el PIB creció 4%, vamos a decir, significa que si anteriormente era 100, el próximo año va a ser 104. Pero ese 104 me permite a mí tener un mayor déficit fiscal.
que si yo tengo 103. Porque si yo digo que voy a crecer solamente 3 y estoy limitada al 1,5 de lo que sería el déficit fiscal del PIB, entonces mi nivel de endeudamiento o de déficit es menor. Entonces, cuanto mayor sea mi proyección de crecimiento del PIB, también es mayor el nivel de deuda que puedo generar o de déficit que puedo en un momento determinado. Y digo que eso es parte del proceso como para generar la expectativa, pero también te genera de dónde voy a encontrar los recursos para cubrir ese déficit. Por un lado, cumplo con la disposición fiscal de que eso se vaya acercando al 1,5 del PIB, 1,5% del PIB, ese déficit fiscal, pero por el otro lado tengo que encontrar esa fuente de financiamiento para calzar ese déficit. Bueno, yendo a este título del Banco Central del Paraguay, que dice que la economía crecerá más de lo previsto y que llegará a un 4%, con una expectativa de la inflación que se mantiene, dice el Banco Central, en un 4%. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas aboga por la autorización para un uso de crédito del Fondo Monetario Internacional de unos 400 millones de dólares, una línea de crédito de 400 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Por un lado, se tiene que prestar dinero para sostener este sistema cuya expectativa, según el Banco Central, es de que nuestra economía va a crecer. ¿Cómo es eso? Por un lado anuncian con bombos y platillos algo para que uno esté tranquilo, y por el otro lado están abogando por prestar dinero en millones de dólares, claro, para sostener la economía. ¿Es así? Para sostener los gastos del gobierno. ¿Y por qué no se achica el gobierno? Y es porque la clientela política es bastante elevada. ¿Cómo? Fuerte, decí fuerte. La clientela política, porque los puestos de trabajo son solamente creados son en su mayoría creados por cargos políticos. ¿Sí? Entonces, porque el mayor empleador, diríamos, es el Estado. No hay una industria o no hay suficiente número de empresas industriales que puedan ocupar a esa mano de obra. Entonces lo que se busca es espera un momento, sí, yo entiendo tu evaluación, pero por otro lado vemos a los productores hortícolas tirando sus productos porque no pueden estos ser comercializados porque ingresa el contrabando de la Argentina y el gobierno no se ocupa de ese detalle, entre comillas. Entonces, ¿cómo? Y vos me decís que el Estado es el mayor empleador, y por supuesto seguirá siendo el mayor empleador si no le hace caso a los productores, ¿verdad? Y a todos los que queremos, seguimos remando acá, porque todos estamos en mayor o menor escala remando para tratar de subsistir, porque esa es la verdad, ni siquiera para vivir, para subsistir. Y en un complejo sistema que cada vez es más, digamos, más, qué sé yo, tiene un montón de vericuetos, que al final de cuentas no sabes hacia dónde dar el siguiente paso, porque todo es medio movedizo, pues, no sé si me explico. Sí, es movedizo en el sentido de que esas condiciones, cuando decimos un 4%, también estamos dando una expectativa, una determinación, una predecibilidad para el futuro de que es favorable y que está, pero eso no significa que se va a dar de la noche a la mañana, o que tampoco se van a generar todos los puestos de trabajo. Decime, ¿ese grado de inversión ayuda en este tema o no tiene nada que ver? En el caso de acceder a esa línea de crédito que está del Fondo Monetario, puede que ayude en algo el grado de inversión para obtener una menor tasa de interés sobre ese préstamo, pero no sé, esa sería la expectativa lógica,
pero en este caso el gobierno no va a colocar bonos, que era la medida que estaba utilizando, sino que decide utilizar la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Bueno, a ver, y hay otra inversión también acá por parte del IPS, ¿verdad? Sí. De unos 250.000 millones de guaraníes con una inversión del 8% anual a un plazo de 7 años. Pero vamos a esto otra vez, querida Gladys Venegas, es una experta. La inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es porque nuestra economía no está como debe de ser y va aumentando los precios, van creciendo los precios. ¿Cómo es? La inflación es el aumento de precio por encima de es decir, más personas quieren comprar de lo que productos existen en el mercado. Y siempre se ve cuando decimos de que un producto que anteriormente costaba 100, y si hoy la inflación es de 4, ese producto hoy cuesta 104. Pero también hay que darnos cuenta de que eso es si el producto que yo estoy midiendo, por decirlo, es esta taza de café de 250 gramos o 250, eso cuesta 100. Pero mañana esa tasa cuesta 104. Eso es inflación. Pero siempre va a ir en aumento, entonces. Pero puede. Siempre va a ir en aumento. Va a ir en aumento y hay un aumento que se considera normal, que sería que está dentro de un cierto rango que uno dice, eso es lo normal que suba por X condiciones. El problema es cuando sube más de lo que debe ser, porque existe o mucho dinero en circulación, y entonces las personas quieren comprar y no existen todos los productos. Entonces, claro, entonces hay una escasez de productos para satisfacer esa demanda. Y por lo tanto, si más personas quieren comprar, entonces aumenta el precio. Entonces aumenta el precio. Decime, y en los supermercados, porque vos te irás seguramente como cualquiera de nosotros al supermercado, ¿verdad? ¿Cómo vos encontrás ahí el resultado X? Vos llevas 500.000 guaraníes, llevas 1.000.000 de guaraníes para tu semana, lo que sea, por decirte algo, 800.000, qué sé yo, o para 15 días. ¿Y vos encontrás los mismos precios de los productos en el supermercado? No, lo que se tiene normalmente y que hacen los supers para de alguna manera, yo digo, disfrazar o no mostrar el aumento son las promociones que tienen. Claro, las promociones. Entonces, de alguna manera con eso reducen en esos días el precio del producto, pero normalmente si no te vas a un sábado o un domingo, el precio es mayor. Entonces, así. Claro, el precio es mayor. Si te vas un lunes, martes, cuesta 104. Pero si te vas el día de la promoción, cuesta 100. Entonces, esa es la dinámica. Pero eso no significa que el precio se mantuvo en 100. El precio ya está en 104. ¿Sí? ¿Y el producto es el mismo? En muchos casos, te estaba diciendo, esa taza de café que costaba, como decía, te costaba 100, hoy 104. Pero puedo decir que, para no decirte que cuesta 104, para decir que cuesta 100, en lugar de ponerte la taza llena, te pongo la mitad de la taza. También. Pero también puede ser, o el producto. Y eso ocurre en todos lados. En todos los productos, digamos. En todos los productos. En los yogures, los yogures tienen un envase más pequeño. Y el mismo precio. Y el mismo precio. Entonces, lo que estamos viendo es que por ese producto uno sigue pagando 4.000 o 3.500 o 7.000 según el yogur que sea. Pero el producto, el frasco es menor. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, la pascualina, que se compra, que se adquiere ahí en el supermercado, en los mejores supermercados, una rica pascualina. Las pascualinas. ¿Cómo se hace? De acelga y de huevo, ¿verdad? Más o menos. Acelga, espinaca, huevos, esa sería. Bueno. ¿Y cómo está hoy el costo de cada...? Porque eso se vende así en... ¿Cómo que se dice? Se vende en porciones. En porciones. ¿Cuánto cuesta una pascualina hoy?
creo que están entre 15.000 a 18.000 más o menos. ¿Y es la misma pascualina de siempre o no? En realidad yo considero que el tamaño, la porción disminuyó. Ah, también disminuyó la porción. Claro. Entonces el precio sigue siendo el mismo, pero el tamaño disminuyó. Entonces, y cada porción tiene un huevo. Anteriormente tenía cada porción un huevo. Ahora, como la porción ya no tiene, desapareció el huevo. Desapareció el huevo. Ah, sí, che. Sí. Entonces, pero por fuera sigue siendo la misma cosa. Por fuera sigue siendo la misma cosa. Crocante y qué sé yo, ¿verdad? Crocante. Claro. O la otra cosa que hacen en muchos casos es no ponerle tanto, para abaratar el costo de producción, es ponerle harina o hacerle ciertos otros elementos para disminuir el precio. Entonces, o sea, para disminuir el precio de producción, digamos, pero que luzca similar. Que luzca similar. Pero eso no significa que el precio no haya subido, porque realmente el producto ya no es el mismo, ya no tiene la misma calidad, ya no tiene, es decir, se van encareciendo y las personas van reconociendo que todo se encarece, solamente las estadísticas. Y ahí entra la inflación otra vez. Claro, y entonces ahí se nota la inflación, se siente la inflación. Se siente la inflación, pero como decía, la inflación tiene también un doble efecto, porque si sube mucho la inflación hay que subir al salario mínimo. Entonces, para que no suba el salario mínimo, entonces es un efecto en cadena. Entonces, ¿cuánto debe de ser, según vos, con todo este currículum que tenés, por supuesto, tendría que ser hoy, así como está la situación de la inflación, de la economía en general, un salario mínimo en Paraguay? Decí un número, a ver, un monto. Yo diría como mínimo. Ahí está la pascualina, qué rica es la pascualina. Ahí está a vos te gusta la pascualina, ¿verdad? Sí, me gusta la pascualina. Y bueno, y sobre todo la pascualina de la vienesa, que es riquísima. Bueno, ¿cómo puede ser? El salario mínimo tiene que estar en qué monto, según vos. 3,5 millones a 4 millones para que las ahora, personas, claro. Porque ahora tenemos son 2.800.000, me parece. Claro, pero 2.800.000, el sueldo mínimo. Salario mínimo con personas que no tienen, que pagan alquileres, entonces están 2-3 meses en un lugar, después dejan de pagar 3 meses el alquiler. Entonces también esto hay que considerarlo cuando estamos midiendo ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque las personas, una familia, si uno trabaja solo con 2,5 millones guaraníes o 2,800,000, no puede mantener la casa, pagar el alquiler, o en todo caso viven hacinados porque el costo de vivienda es muy caro o oneroso dentro del costo. Y lo que uno ve es que se van rotando de casa en casa y dejando la deuda cada vez más a los propietarios. Y no pagan la deuda. Y no pagan la deuda. Entonces, porque no pueden. Porque no pueden, no les alcanza. Es que por más... ¿Qué persona querría estar mudándose todo el tiempo? Nadie. Entonces, dentro de eso... Entonces, ese circuito. Es el circuito que también hace parte al salario mínimo. Porque como no ganan, entonces no pueden pagar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Pero por otro lado están diciendo que la economía crecerá, que el Paraguay es el escenario para todas las inversiones, que es el país más importante económicamente de América Latina o de Sudamérica. Y por otro lado vemos estas ansiedades, digamos, estos inconvenientes. ¿Cómo se arregla esto? ¿O cómo se planifica arreglar esto? ¿Alguna vez? Quiero hacer acá una acotación del por qué estaba diciendo entre 3,5 millones y 4. Porque el salario mínimo de una persona que ingresa al sector público es de 3 millones y algo. Entonces, más los beneficios que tiene. Entonces, si esa persona en el sector público tiene ese nivel de ingresos, por supuesto que para el sector privado también debería ser, pero hoy vemos de que el sector público paga mucho mejor, más alto que el sector privado. Y eso te genera también una economía inequitativa,
porque existe un grupo de personas con mayor nivel de ingreso que puede pagar ciertas cosas y otro grupo que no. Pero para todos subió el precio. No solamente para aquel que está ganando más, sino también para aquel que tiene el salario mínimo inferior. Entonces lo que vemos es esa desigualdad en el nivel de ingresos entre un sector para un mismo tipo de tarea que genera estas disparidades que luego se disparan y van haciendo la inflación. ¿Por qué? Porque la gente que tiene más ingresos está solicitando mayor volumen, mayor cantidad de ese producto que se vuelve más costoso. Y entonces, a su vez, ese costo va elevando en cadena a los otros. Entonces, esa diferencia. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos es empezar a nivelar el salario del sector. Empezar a limpiar la Colt 45. Sí, empezar a limpiar, empezar a ver. Y la otra es que también de que muchos de esos empleos no tienen productividad. O sea, ¿se paga para qué? ¿Cuál es el servicio asociado? Y aquí hablamos de lo que llamamos creación de valor. Yo puedo crear valor o creo crear burocracia. Entonces, cuando creo valor, estoy dando algo, un bien. Pero cuando voy haciendo solamente burocracia, claro, entonces está... crear papeleo. Y en este momento la economía o la sociedad paraguaya es más de burocracia, de crear burocracia, papeleo o no bien tangible y no creación de valor. Entonces estamos hablando, o creamos valor o creamos burocracia. Y esa burocracia no va a aumentar la productividad a nivel país y tampoco va a generar un nivel de crecimiento que sea acorde con la calidad de vida que todos queremos. Porque ese 4% tiene que darte la calidad de vida que no sea solamente remar, sino que te dé una satisfacción efectivamente para que la persona pueda dar ese potencial y pueda crear. Porque si se está preocupando, y hay un libro muy bueno de Educated se llama, en la cual ella decía, darme el lujo de leer algo, decía ella cuando tuvo porque en un momento determinado, darme el lujo de leer algo que si yo tengo que trabajar e irme a la facultad, yo solamente leo lo que estoy obligada a leer. Pero si tengo un tiempo extra, yo puedo leer más y puedo educarme mejor. Tener mejor conocimiento. Sí. Dice, el lujo, decía, de leer, el lujo de hacer. Entonces, cuando estoy hablando de estos factores de productividad, lo que estoy diciendo es generar valor para esa calidad de vida, que no sea solamente arrastrarse, llegar y que sea una pesada carga, sino que sea algo en la cual todos puedan dar lo mejor de sí en términos de creatividad, porque la creatividad también surge de alguna manera de la necesidad, pero también es de esa necesidad que no es la que te lleva al fango, sino esa necesidad que te impulsa a buscar lo mejor en cosas, en liderar, en generar, en crear. ¿Qué le decía a estos productores hortícolas que diseminan sus productos porque nadie les hace caso? Yo digo que se mantengan firmes en su lucha. Que sigan tirando. Que sigan protestando y que sigan, en otro caso, no sé cuánto tiempo o cuánto pueden ellos seguir tirando más. Pero también por el otro lado es, bueno, que se mantengan, porque eso ha sido siempre que se mantengan protestando. Que se mantengan protestando, que sigan protestando por sus derechos y que las autoridades coloquen los controles necesarios y promuevan la defensa de la producción nacional, porque eso es ingreso, o sea, de alguna manera es defender el ingreso de ese productor que después no tenga que depender de un subsidio del Estado, porque el contrabando y esos tomates que están, lo que va a representar por el otro lado es que el Estado les tenga que subsidiar. Y no queremos eso, realmente ellos no quieren que el Estado les pague. No, es que no queremos, no se puede eso. Claro, pero los productores no quieren eso, lo único que ellos no dicen
que el Estado me subsidie, que el Estado Ellos me... quieren vender sus productos, Nosotros competir con sus productos. Queremos competir, queremos reglas claras. Eso es lo que están diciendo y creo que eso es lo que todos deberíamos apoyar. Porque ellos mismo no piden limosna, ellos están pidiendo simplemente déjenme competir, yo tengo buen producto. O si no, ¿cómo llevan el pan a la casa? Porque hoy es el día del pan, es el Día Mundial de la Alimentación y tenemos que bregar para que eso sea beneficioso para cada una de las familias de este país, ¿verdad? Porque si no, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Bueno, muchísimas gracias, querida Gladys Venegas Cristaldo. Te agradecemos realmente el análisis tuyo y esta certeza con que vos siempre explicás las cosas que nos abren la mente también y bueno, tenemos que ir para adelante y con un beso. A ver, esto es lo que nos dice Tom Jones aquí. Kiss. Somos BM Online. Conectate con nosotros.